No voy a hablar del presidente en forma personal, es un presidente electo. Nunca lo hice con ningún presidente anterior. Me voy a referir, como siempre, a gestión y acaso aproveche expresiones presidenciales. Pasamos por una gran recesión y un tipo de cambio atrasado, pisado, regulado. Un 32,1% cree que el presidente está haciendo bien las cosas en economía. Un 36,3% considera que lo está haciendo muy mal. Informe de Giacobbe y Asociados de hace apenas unos días. Semanas atrás el presidente habló de 3 factores para salir del cepo. Terminar con los pasivos remunerados, los puts y devaluación e inflación. Pasivos remunerados, los intereses que el Banco Central paga a los bancos por el dinero prestado para pagar todos los meses, se emite. Caputo anunció que esos pasivos pasarían al Tesoro Nacional para pagar de lo que se recaude sin emisión. Veremos, porque está bastante complicado el ministro por estos días. Los puts son garantías de los bancos privados, las tienen para cobrar al Banco Central. Deuda de años que pueden ejecutar en cualquier momento. Por lo general se avisa y negocia antes. No tienen fecha de vencimiento precisa. Y si todos los bancos quieren cobrar los puts, no habría con qué pagarles. Se debería emitir el doble de la base actual, porque además de la deuda inicial corren intereses, tema renegociable también. El más importante, devaluación e inflación. Mientras la inflación promedia el 4 o 5% mensual, la devaluación es del 2% mensual. Se podría solucionar el tema si la inflación estuviera por debajo del 1 o 2%. Este punto de mínima nos va a llevar a 2025, pero de mínima. Es el punto más complejo, la demanda ciudadana en dólares, aunque escasa, las percepciones, el impuesto país, el mercado de importaciones, la cantidad de dólares que existen regularmente, que faltan por compromisos pautados, son componentes complejos que frenan este punto. Y es imposible creer, además, que clavar la devaluación en 2% permite imaginarnos que un tipo de cambio retrasado llegue a ese mismo nivel. Eso es un eufemismo de política poco creíble. La caída de reservas se viene precipitando. Los costos que el ministro está pagando para reducir la brecha cambiaria son importantes. Y los paga la sociedad, no el ministro. En cuanto a reservas, son negativas si descontamos créditos internacionales, el oro que está viajando afuera, los DEX del Fondo Monetario Internacional, los swap de China, todas deudas, encajes bancarios. O sea que las reservas netas son 3.900, 3.600 millones de dólares en negativo. Más o menos, suben, bajan, están ahí. Un informe de una consultora de prestigio destaca que las reservas netas contabilizadas a julio pasado eran de 5.069 millones de dólares. Dentro de ese ítem figuran 3.424 millones correspondientes a oro, ya tenemos menos, y 5.544 millones de dólares equivalentes en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Te los dan, se los devuelves pagando. Sin estos aportes, la posición líquida cae en negativo en 3.900 millones de dólares. No tenemos un mango, esa es la verdad. Pero dejemos el cepo y las reservas. Vayamos al déficit cero. El déficit cero, la obsesión gubernamental. La pregunta ¿es necesario lograrlo cuanto antes al costo social que estamos viviendo todos? No. Algunos discutirán este punto, dirán que sí. Nosotros decimos que no. Claro que hay que llegar al déficit más bajo posible, pero no a semejantes costos. Salvo Dinamarca y Luxemburgo, todos los países de la Unión Europea tienen déficit fiscal, todos. Se trata de 15 países por encima del 3% del PBI. Entonces, ¿vale la pena tanta privación directa y colateral? Comerciantes fundidos, pymes quebradas, abuelos que no llegan a los 10 días del mes, y me refiero a los abuelos que pagaron 30 años de aporte, y que tienen más de 60, 65, 70 pirulos. No sé si vale la pena. Olas de alarmantes despidos, incremento de tarifa, combustible, servicios, que habría que actualizarlas. Beneficios impositivos para quienes más tienen y una falta de empatía total para quienes trabajan por el país. En el año los combustibles subieron más de 126% promedio por arriba de la inflación. Mayo y junio solamente el consumo de nafta cayó
10,1% interanual. Las ventas minoristas pymes descendieron 15,7% en julio, a precios constantes, y acumulan un declive de 17% en los primeros 7 meses del año. Las ventas en farmacias, retrocedieron 26,4% anual en julio y acumulan una disminución del 29,2% en los primeros 7 meses, frente al mismo periodo de 2023. La fuente en este caso, CAME. Claro que había que actualizar tarifas, no hay dudas, ninguna duda. No cuando hundís a la clase media de esta manera, aunque si sos casta no te vas a enterar. Corea del Sur, Kuwait, Macao, Nauru, Noruega y Singapur son los únicos con superávit o equilibrio fiscal. Se infiere que las mayores economías mundiales tienden a manejarse con déficit fiscal, mostrando que aun con déficit pueden desarrollarse. ¿Quién los mantiene? En Argentina se habla de la casta. Desde 2007 o antes vienen casteando. La casta, sin ninguna duda, de cada medio, la casta legislativa, la casta de cada provincia, la de cada municipio, la del Poder Judicial, la del Poder Ejecutivo, la de concejales, la de los delegados barriales a los que no les conoces la cara y cobran, las de las empresas del Estado, la de este gobierno como tantos. ¿Quién los mantiene?, preguntábamos. ¿Alguno de ellos ha bajado sus privilegios? No, no lo han hecho. Tampoco es el gasto más importante del país, pero estamos ante un conflicto moral en este caso, y desde ya ético. No sé si alguien viene del futuro como Terminator, y quiero ser muy respetuoso con el señor presidente, o si va a ganar el Nobel. Nosotros venimos de un pasado que conocemos bien y no queremos repetir. Y al futuro todavía no lo vemos con claridad. Y sabemos que después de 6 o 7 meses comienzan las debilidades del gobierno cuando la gente se impacienta por necesidades que no puede corregir. Hay cosas que había que hacer y se están haciendo. Y hay temas delicados, graves, que debieron encararse de otra forma. Y se han hecho muy mal entre amigos y con amigos. Inversiones, salvo el anuncio de YPF importante de 3 compradores de gas, Shell, India y Alemania, bueno, no se ven muchas inversiones. ¿Cuánto tuvo de inversión el gobierno de 2015? $30.000 millones, 10, 12, 14 por año, porque nos dejó una deuda de 48.000 millones. Claro, no fue el único culpable. No casualmente hoy hay idénticos funcionarios, pero además en ese momento hubo una deuda donde como saldo importante la señora tiene mucho que ver. La señora que hoy cobra una jubilación con la que nunca vas a soñar y que también dejó su marca. El Estado es algo que todo país necesita. Tiene que ser eficiente, honesto y no deben robar. Un país sin Estado, no me lo imagino, creo que no existe, salvo en ciertas literaturas, tema que podemos abordar en cualquier momento. Con administrar bien un Estado sobra. Y los impuestos no han bajado tampoco, el gasto político sigue, la mejora productiva no ha llegado, salud, educación, jubilaciones, sueldos, de mal en peor. Las empresas privadas hace años no contratan gente y no crecen, salvo o excepcionalmente en este momento sectores muy específicos, no como el energético. En esta etapa están despidiendo. Hace poquito se pudo acomodar un poco la industria automotriz en Argentina y ha tenido 2 meses más o menos buenos. En realidad, si le sacáramos los impuestos a los automóviles que se fabrican en Argentina, podrían venderse mucho más. Son los impuestos más altos de todo el territorio continental. A lo sumo, se va a profundizar el bimonetarismo, que de hecho siempre hemos tenido, peso dólar. No creo que haya canasta de moneda como se propuso, no veo que el Banco Central esté cerrado, solo que si sos ahorrista ni siquiera vas a tener con qué, te están secando de a poco. Y hasta te llevaron el oro de los pasillos sin alertar a nadie, ni siquiera el Congreso Nacional. Sabemos que el tema jubilaciones representa una crisis mundial. Aquí, en el primer semestre de 2024, dejaron de aportar más de 600.000 trabajadores por despidos, como consecuencia del ajuste, y hay menos ingreso al sistema previsional. La fuente, Juan Carlos Juárez. Excelente profesional. En una segunda entrega desarrollaremos la mirada corta respecto a la política de hoy, lo que había que hacer y se está haciendo, sí. Y algunas cosas se han hecho bien, pero lamentablemente el saldo es muy negativo.
Cosas que por ahí disgustan a opositores, no interesa. Y la mirada larga, lo que deseo funcione para el gobierno y sus fans en redes. Ambas miradas definen la grieta actual, violencia verbal de por medio. No contagiar violencia, ni de arriba ni de abajo, les aseguro es salud para el país. Sería muy saludable. Hay un elemento olvidable, y es que ningún fanatismo del extremo que sea puede progresar. Ninguno. La diferencia entre los ciegos y los fanáticos es que los ciegos, lamentablemente, saben que no ven. Lo peor no llega. Habrá menos empleo formal aún y vas a tener menos plata y más necesidades. Que en 1 año y medio o 2 vamos a salir, no tengas duda, es Argentina. Tocá suelo minado y volvemos a salir hacia adelante. Pero no como consecuencia de las medidas de un gobierno, sino porque naturalmente somos así y porque la economía tiene ciclos. Seguro que Argentina se va a acomodar en 1 año y medio o 2. Después de tierra arrasada, el suelo hace lo suyo. La quinta pata. L5P, el programa más plagiado por su título, incluso por un funcionario del gobierno en 2016. También somos Consumer Periodismo. Nuestro primer video por YouTube. Habrá otros. Soy Yayo Urmiluk. Los próximos serán más breves. Iremos tema por tema. 3 minutos. Más de eso no necesitamos. Esto es casi una presentación en YouTube. Nos encontramos pronto. Pásalo bien. O digamos, pásalo lo mejor que puedas.